Hola chicos, el carro pesado soviético ISM-2, surgió de la evolución de la serie KV. De estos KV soviéticos. Los trabajos que desembocaron en la aparición de este carro se iniciaron en enero de 1943 y continuaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Dotado con un potente cañón de 122 mm, el IS-2 fue calificado en la propaganda soviética como el arma definitiva para derrotar al ejército alemán. A la vista del pobre resultado del KV-1 y con el fin de mantener la iniciativa en el diseño de vehículos blindados frente a los alemanes, las autoridades militares soviéticas decidieron, a finales de 1942, impulsar el desarrollo de un nuevo carro de combate pesado. El primer paso consistió en elegir el arma principal, para lo cual se probó un cañón de 122 mm y una pieza antiaérea de 85 mm, aunque las pruebas de balística demostraron que ambas servían para enfrentarse al Tiger. Finalmente se escogió el cañón de 85 mm. El nuevo carro que se estaba diseñando se denominó en un primer momento IS-1. Puesto que no empezaría a producirse de inmediato, un segundo equipo de ingenieros recibió el encargo de instalar la torre del futuro IS-1 sobre el chasis del KV-1. Esta solución provisional dio como resultado el KV-85, el cual se fabricó entre agosto y noviembre de 1943, fecha que los primeros ejemplares del IS-1 comenzaron a salir de las cadenas de montaje. En enero de 1944, y puesto que otros equipos de ingenieros dirigidos por el general Petrov, este general fue un destacado comandante del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los más condecorados del Ejército Rojo, con unas 25 condecoraciones. Este general había ideado la forma de instalar el cañón de 122 mm en la torre del IS-1. Se decidió sustituir al cañón de 85 mm por el de 122. Fruto de esta decisión surgió el IS-2. IS es diminutivo de Iosif Stalin, que es como se denominó estos tanques pesados soviéticos. Este modelo contaba con una nueva transmisión y chasis aligerado que mejoraban la movilidad y hacían que el peso total, sin sacrificar el blindaje, fuera de 45 toneladas. En el transcurso de la producción se mejoraron todos los elementos mecánicos, se reforzó el blindaje frontal y se modificó el sistema de control de tiro y el cierre del cañón para aumentar la velocidad de carga de la munición. El modelo resultante, denominado IS-2M, apareció en la primavera de 1944. El armamento secundario estaba compuesto por 3 ametralladoras ligeras DT de 7,62 mm, una en la parte frontal derecha del casco, otra coaxial al cañón y la última situada en la parte posterior izquierda de la torre. En algunos ejemplares, además, se instaló en la cúpula del comandante una ametralladora antiaérea pesada de 12,7 mm. El cañón D-25T, modelo 1943, disparaba proyectiles perforantes capaces de neutralizar a cualquier carro alemán. La capacidad de elevación de presión estaba comprendida entre menos 30 y más 200 grados. La mira óptica del cañón era una TSH-17 de 4 aumentos. La reserva de munición era de 28 proyectiles. Los nuevos periscopios del ISM-2 para el artillero y el cargador era el modelo PT-417. El blindaje de la torre tenía un grosor de 160 mm en la parte frontal, 100 mm en los laterales y 90 mm en la parte trasera y 30 mm en el techo. En el casco alcanzaba los 120 mm de grosor en la proa, 95 mm en los lados y 60 en la parte trasera.
La sierra manual sujeta en el lateral derecho de las superestructuras que se utilizaba para cortar árboles, que servía para rellenar las zanjas o fosos que impedían el avance de los carros soviéticos. La caja de cambio tenía 8 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás. La transmisión embrague en seco múltiple. El IS-2 apareció superando al Panther y al Tiger 1. En términos de protección y potencia, decantando la balanza hacia el lado soviético junto con el T-34 oeste. El IS-M2 tuvo una actuación muy destacada en la batalla de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia. Y si quieren ver alguna de las fotos que hago con estos tanques, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver el vídeo.